Moisés le dijo a la gente que estuvieran firmes y que vieran cómo Dios trabajaría por ellos. Estas palabras a primera vista parecen unas tremendas palabras de creencia, pero veamos qué es lo que Dios tiene que decirle a Moisés al respecto. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí tenemos una elipsis entre el versículo 14 y el 15, ya que Dios le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás orando a mí? Es decir, que después de que Moisés declaró lo que leemos en los versículos 13 y 14, Moisés se puso a orar fervientemente, a clamar a Dios, pero Dios le dijo: «Hey Moisés, deja de orar fervientemente, deja de clamar a mí y muévanse». Esa fue la orden de Dios, quien luego le dijo a Moisés: «Y tú, Moisés, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Si se han de mover, tú has de hacer algo. Extiende tu vara, la vara que tienes, extiéndela, a ti te toca actuar». Dios le recordó a Moisés que ya le había dado la vara o cayado con la que Moisés pudiera llevar a cabo milagros, prodigios y señales portentosas. Dios le dijo a Moisés: «Usa la vara que te di, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo». Pongo los signos de admiración porque era una situación de vida o muerte. ¿Por qué me pides en oración con tu clamor, oh Moisés, que yo haga algo que yo ya te he dicho a ti, que tú lo puedes hacer? Algo que yo ya te he dado la autoridad a ti para hacerlo. John G. Lake, un evangelista que llevó a cabo muchos milagros en Sudáfrica y en los Estados Unidos a principios del siglo XX, concluye así sus propias observaciones de este relato. Muy frecuentemente nuestra oración se convierte en un refugio para esquivar nuestra acción creyente. Muchas veces nuestra oración es ofensiva para con Dios, porque en vez de orar, Dios demanda de nosotros que ejercitemos nuestra vara de creencia y que dividamos las aguas. Esta es la más poderosa lección que la palabra de Dios contiene acerca del tema de oración y de creencia. John G. Lake, His Life, His Sermons, His Boldness of Faith. Su vida, sus sermones, su firmeza en la creencia, su confianza en la creencia. Fort Worth, Texas, Kenneth Copeland Publications, 1995, páginas 413 y 414. Lake también relata el hecho de que un pobre pigmeo africano, cuya única posesión era la de su taparrabos, fue capaz, cuando creyó en el poder espiritual que Dios le había concedido en Cristo, de sanar rápida y milagrosamente a unos 75 leprosos. ¿Qué hay acerca del poder espiritual del don de Dios manifestado por nosotros? Los ultrarracionalistas, elaboradores de clasificaciones, de definiciones, de cursos y de libros de texto. Por eso es que cualquier definición, principio o clave que les proporcionamos aquí en este ensayo, o que cualquiera otro les proponga, son solamente eso, tentativas aproximaciones y prácticas que deberían de edificar nuestra creencia, y lo más que se apeguen a la Biblia misma mucho mejor, para soltarnos manifestando poderosamente en nuestro tiempo y en nuestro lugar ese poder latente del don inefable que Dios en Cristo ya ha depositado dentro nuestro. De hecho, la luz completa está única y completamente presente en la Biblia misma. La Biblia tiene la última y primera autoridad. La vara de creencia que tenemos ahora es el poder espiritual que tenemos para hacer milagros, debido a que es Cristo en nosotros. Después de eso que le pasó a Moisés, vemos que él aprendió su lección, ya que Moisés usó su vara, su cayado, entre otras cosas, para obtener la victoria sobre sus enemigos en contra de Amalek, como vemos en Éxodo 17:9. Parte número 4. ¿Cómo sanar a los enfermos? Puntos importantes o principios sugeridos para poder sanar a los enfermos. Número 1. Tú eres el que habla o quien le proclama a todos aquellos que tienen necesidad de sanar. Tú eres el que les proclama que ellos pueden ser sanados. Este es el primer y más importante punto. Después de que ya hemos entendido que todas las manifestaciones del Espíritu Santo se basan en las mismas claves que son necesarias para el hablar en lenguas aparece como la primera manifestación,
que antecede a todas esas multitudinarias y poderosas conversiones descritas en el libro de Hechos, antecediendo también al resto de las sanidades allí descritas para esta, nuestra nueva era de gracia. Todos aquellos que necesitan ser sanados deben de desear su propia sanidad, intensamente, fuertemente, potentemente, y deben de creer para ser sanados. La fe viene por el oír, y no el oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Y dentro de este específico contexto de dones de sanidades, por el oír no cualquier porción de la palabra de Dios, sino por el oír esa particular y específica palabra de Dios para el enfermo, esa palabra de promesa, esa precisa palabra procedente del Espíritu de Dios en nosotros, procedente del Logos que mora en nosotros, por el oír esa palabra que necesita penetrar hasta lo más profundo del corazón de la persona que necesita ser sanada. Y entonces esa persona recibe la fe o creencia, la confianza necesaria para creer que ella puede y ciertamente va a ser sanada. Es por eso que Jesucristo primeramente predicó las buenas nuevas de liberación antes de sanar a alguien. Mateo 4, 23 y 24. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esto es muy importante, predicar el evangelio del reino. Necesitamos informarnos con todo detalle cuál es nuestra esperanza, cuál es el reino futuro que viene sobre la tierra. Porque esto de sanar enfermos es una probada, es un anticipo de lo que tendremos en el futuro eterno, en el futuro sin fin. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 9:35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Enseñando y predicando las buenas nuevas, siempre precedió, siempre fue lo primero, antes de impartir dones de sanidades. Enseñar y predicar las buenas nuevas y todo aquello disponible por parte de Dios se llevó a cabo antes de proporcionar liberación mediante sanidades, ya que entonces sí, después de haber dado el mensaje, Jesucristo pudo ser capaz de sanar a los enfermos, si es que ellos y o sus más cercanos parientes y o amigos, de acuerdo a los casos que leemos en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, manifestaban creencia o fe para recibir su sanidad. Jesús anduvo primero enseñando y predicando las buenas nuevas, primeramente en Galilea, luego Jesús recorría todas las ciudades y aldeas cercanas, y enseñaba en las sinagogas, así que su fama se extendió por toda Siria, y entonces la gente le llevó a los enfermos para que finalmente Jesús los sanara, y Jesús sanó a todos los enfermos, ni uno solo fue pasado por alto. Aun cuando los niveles de creencia individual de cada enfermo y de sus familiares variaban, Jesús siempre encontró la forma de edificar su creencia, de ellos y de él mismo, hasta el punto de recibir su sanidad completa. Esta fue la metodología que exitosamente practicó Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo no hubiera podido sanar y liberar a la gente si la gente no hubiera primeramente creído para ser sanada. Y desgraciadamente dicha incredulidad se documenta que pasó en Nazaret. Mateo 13:58 nos dice: y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Qué desolador cuando toda una ciudad, nación o el planeta se llenan de incredulidad. Y eso va a pasar en los días del Apocalipsis. Pero ahora estamos en otro tiempo. Ahora sí hay gente que crea. Un creyente se la pudiera pasar tratando de ministrar sanidad durante todo el día sin lograrlo, como le pasó a Jeremías. Sin embargo, Dios nos promete que en realidad ahora la cosecha es abundante, pero los trabajadores o colaboradores que están dispuestos voluntariamente, gratuitamente, de corazón, a trabajar para Dios,
son muy pocos.